vamos a terminar nuestro tema de la justicia y vamos a observar elementos muy importantes aquí. Vamos a trabajar con la pregunta, ¿es algo inalcanzable la justicia? Pues bien, vamos con las premisas de que la justicia es un atributo de Dios, y al ser un atributo de Dios, la justicia es de naturaleza divina. Además, dice que la justicia es una manera correcta de vivir, de relacionarnos con Dios y con los hombres, de tal forma que la justicia es hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. Entonces, haciendo así, ¿es algo inalcanzable? Bueno, mi respuesta es no. Y es no porque, primero, porque si la justicia es de naturaleza divina, Gálatas capítulo 3, versículo 27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo están revestidos. Entonces, la naturaleza divina de Cristo nos reviste, dice Isaías, el manto de la justicia de Dios nos cubre. Eso quiere decir que nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios y podemos practicar, vivir la justicia de Dios. La palabra Adonai Tsidkenu quiere decir Dios, nuestro Dios es justo. Jeremías 23:6. El Señor es nuestra justicia. Todo lo que Dios es en su justicia la ha colocado sobre nosotros porque nos ha revestido de Cristo el Señor, quien es justo. Por lo tanto, practicar la justicia es posible, y es más, la carta a Primera de Juan nos dice lo siguiente, en el versículo 29 del capítulo 2, dice, si sabéis que Jesucristo es justo, entonces sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y esto nos confronta, ¿verdad? Y además el siguiente versículo 1 del capítulo 3 nos dice que todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento es que estamos revestidos de Cristo, y al estar revestidos de Cristo somos personas practicantes de la justicia. Entonces, a medida que nuestra vida injusta va muriendo, va siendo colocada en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo, despojándonos de todo lo que nosotros hemos llamado de pronto incorrectamente, a nuestro parecer justo, lo colocamos y morimos en esa cruz, la vida justa de Cristo va aumentándose en nosotros. Entonces, el Señor nos dice que aún el hacer justicia es mayor que cualquier sacrificio. Y vamos a mirar que no es suficiente solamente pagar las facturas, lo que debemos. No es suficiente solamente devolver lo que hemos robado. No es suficiente solamente resarcir el error. No es suficiente solamente publicar o reportar las ganancias que hemos tenido, hacer correctas las declaraciones, pagar correctamente los impuestos. No es eso suficiente. Porque la justicia es realmente renunciar a nuestras propias demandas. Cuando yo digo es justo que hagas tal o cual cosa, estoy diciendo mi demanda de justicia es que tú hagas eso. Y es ahí donde, si Dios nos hubiese demandado lo que Él en su poder y autoridad exigía para nosotros jamás hubiésemos podido ser justificados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fallado, y entonces por eso toda la demanda de esa exigencia de Dios fue puesta a través de Jesucristo.
Entonces lo que Dios realmente quiere es que nosotros renunciemos a nuestras demandas, tratando a los otros como nos gustaría que nos tratáramos a nosotros mismos o que nos trataran a nosotros, con el mismo amor, con la misma misericordia, con el mismo perdón, con la misma verdad, con la misma equidad con que nos agradaría ser tratados. Entonces eso quiere decir que nos gustaría que nos trataran con justicia. La justicia de Dios, en tercer lugar, es el atributo de Dios que expresa la santidad. Entonces, Dios nos revela esa justicia. ¿Cómo nos revela esa justicia? Nos revela esa justicia hablándonos en Romanos capítulo 3, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios condena o salva. La justicia de Dios es una oportunidad para el hombre, para que el hombre sea condenado o para que el hombre sea salvo. Y tú puedes abrir la escritura en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 33, y el texto dice: Dios nos hace justos por la fe en Jesucristo. Y hay tres elementos aquí que podemos mirar. El primero es: todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, dice la Escritura, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el segundo elemento es que la paga de ese pecado es la muerte. Entonces la condena sobre nosotros por ser injustos, por ser pecadores, es morir, ¿cierto? Pero el tercer elemento es que Cristo pagó la totalidad de toda nuestra deuda, muriendo en la cruz por nosotros. En segundo lugar, sufriendo la ira de Dios que estaba puesta para nosotros, la recibió Él. Y en tercer lugar, dándonos con Él vida juntamente. Entonces, hoy nosotros somos justificados. Y esa justicia está puesta para ser recibida. Y esa justicia está entregada para ser aceptada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir esa justicia por la fe en Jesucristo. Y cuando yo recibo esa justicia por la fe en Jesucristo, recibo la salvación que esa justicia me da. De tal manera que dice la Escritura que el que rehúsa recibir ese regalo, entonces ya es condenado. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese favor, esa gracia para con nosotros. Ese es el mismo elemento con el cual nosotros practicamos la justicia. Si yo anhelo que sea perdonado, yo tengo que perdonar. Si yo anhelo que sea tratado correctamente, yo tengo que tratar correctamente. Si yo deseo que me paguen de manera correcta, justa, equitativa, yo tengo que dar la misma equidad, el mismo trato, la misma forma a los demás. Entonces debo de hacer a otros lo que desearía que me hicieran a mí. Debo de tratarles con la misma forma o justicia con que desearía que fuera tratada. Y eso me muestra que el Señor no nos trató como nosotros merecíamos, sino que nos trató con su favor, nos trató con su gracia, nos trató con su amor. Cuánta gracia, cuánto favor y cuánto amor tenemos para con otros, cuando muchas veces usamos la justicia para condenar, mas no para salvar, para acusar, mas no para redimir, para sentenciar, mas no para dar don, favor y gracia a otros. Es ahí donde la práctica de la justicia demanda un corazón nacido de nuevo en Cristo Jesús, entendiendo toda esta gran bendición de amor que hemos recibido. Bueno, con esto concluimos el tema de la justicia. Esperamos socializarlo el próximo sábado en nuestra sala de estudio de Zoom, al cual estás invitado. Bendiciones, un abrazo.